Lo dijo en la primera hora. 7:38 en la mañana. Hoy es miércoles para nuestra tertulia, para nuestro panel y para explorar y compartir en este espacio diversas posiciones sobre los temas de la gran agenda. Sin lugar a dudas, desde el punto de vista político, el presidente Lasso nos ha puesto a hablar sobre una eventual consulta popular. Yo he expresado mi opinión hace minutos sobre esa posible consulta popular sobre un tema vinculado a la Administración de Justicia. Pero me gustaría, y esa es la idea, ampliar justamente las visiones con dos distinguidos jóvenes. Ariana Tanca Maquiavelo, politóloga, que nos acompaña en esta mañana, y Gonzalo Muñoz, jurista e igualmente especializado en los temas parlamentarios. Tanto a Ariana Tanca cuanto a Gonzalo Muñoz les agradecemos por atender justamente esta invitación y queremos interactuar con ellos. Y empiezo con Ariana Tanca. ¿Tiene asidero, Ariana? Bienvenida, buenos días. ¿Tiene sentido? ¿Se justifica? ¿Es necesaria una convocatoria a consulta popular para reestructurar una vez más la Administración de Justicia? Ariana, bienvenida, buen día. Gonzalo, qué gusto estar aquí con ustedes esta mañana conversando sobre este tema. Definitivamente la consulta popular es un anuncio que no es nuevo. Creo que todos los candidatos, incluso desde las elecciones hace más de un año, si no me equivoco eran 16 candidatos, todos hablan de una posibilidad de consulta popular. ¿Y esto por qué? Porque creo que todos visibilizaron lo que estamos viendo ahora, que es básicamente una imposibilidad de formar alianzas políticas para llevar a cabo una agenda en común. Entonces, de ahí viene esta necesidad para convocar una consulta popular para, digamos, generar este músculo político de cara a un frente común y desde ahí en adelante, pues, tener, digamos, este músculo para formar estas alianzas políticas que todavía no se han formado. Entonces, en ese sentido, y esto no es nuevo, ¿no? Ecuador es un país rico en consultas populares, ¿no? Lidera la región en cuanto a consultas populares, ¿no? Ariana, perdón, el Ecuador, si se hace una comparación con el resto de países de la región, es el que más consultas populares ha hecho. Junto con Uruguay, uno de los países que más han convocado a consultas populares. Entonces, esto no nos es extraño en nuestra historia y recordemos también algo parte de nuestra historia política, y es que son muy pocos los presidentes que entran a gobernar con una fortaleza en el legislativo, ¿no? Si vemos nuestra historia, son muy pocos los presidentes que entran con esta fuerza en el legislativo que les permita llevar a cabo una agenda. De ahí que nuestra historia en cuanto a consultas populares es bastante rica y, como les comentaba, esto ya lo visorábamos desde la campaña, donde todos los candidatos mencionaron en sus propuestas una convocatoria a consulta popular en diversos temas. Entonces, en ese sentido, sí creo que si bien los mecanismos de democracia directa como la consulta popular están contemplados en la Constitución y están dirigidos a fortalecer nuestra democracia representativa, sí creo que hay que preguntarnos al menos dos cosas. La primera es, ¿cuánto nos va a costar? El presidente ya mencionó que estaría programado para que sea con las elecciones seccionales, de modo que el costo no sea tan alto. Y segundo, la ciudadanía está preocupada por una consulta popular, está dentro de los intereses de la ciudadanía, ahora que viene el COVID, o mejor dicho, que estamos en una ola de COVID que nos ha, digamos, replanteado un poco la vuelta a la normalidad. Entonces, creo que esos son dos interrogantes que tenemos que tener. Y en ese sentido, Ariana, buenos días, permítame repreguntar antes de dar paso a Gonzalo. ¿Sería oportuna esta consulta anunciada? ¿Cuán necesaria resultaría para el país? Yo creo que en ese sentido debemos esperar a ver las preguntas y los temas que se contemplan, ¿no? Por ahora sabemos que son dos temas que tienen que ver con la arquitectura institucional, pero recordemos que también hace un par de meses se hablaba de la reducción de asambleístas y se hablaban de otros temas. Entonces creo yo que esa respuesta va muy ligada al contenido de las preguntas y dependiendo de qué se pregunte y cómo se pregunta, ¿no? Que son dos aspectos que eso también están normados, y creo que Gonzalo nos puede aclarar un poco más este tema de cuáles son los requisitos incluso que tiene que tener la pregunta y en cuanto a su contenido para que sea aprobado por la Corte Constitucional y esto se pueda llevar a cabo. Entonces, en mi criterio, creo que hay que esperar para ver qué se pregunta y cómo se pregunta
y en ese sentido ver si hay una armonía de intereses con las preocupaciones de la ciudadanía, que actualmente serían la salud, y no solo con el COVID, sino en general la infraestructura de salud, la seguridad, y por ahí también los temas de corrupción. Entonces veremos si esto también se recoge dentro de la consulta popular. Solo una cosita puntual, Ariana. Digamos, quiero entenderlo, porque la consulta popular es un mecanismo de democracia directa válido, sí, sin duda. Está consagrado en la Constitución, por supuesto. Pero sobre los temas de justicia, ¿cabe convocar una consulta, Ariana? A mi criterio, creo que todos sabemos los problemas que existen cuando esto se convoca a las urnas, porque resultan ser temas técnicos. Y esto no quiere decir que la ciudadanía no debe inmiscuirse en temas técnicos, pero incluso dentro de nuestra historia nos muestra qué pasa cuando esto se consulta. En la consulta popular, si no me acuerdo, de Fabricio Alarcón, eran 10 o 11 preguntas, en las cuales las 2 primeras eran para ratificársele la presidencia. ¿Está usted de acuerdo de que Fabricio Alarcón haya asumido la presidencia? Eran 2 preguntas más como de autolegitimación del gobierno. Fabián Alarcón. Fabián, perdón, es la hora. Y luego las siguientes preguntas tenían mucho que ver con el diseño institucional de los partidos, por ejemplo, ¿no? Y es algo que medio ahí nadie se acuerda mucho de esta consulta popular por estas 2 preguntas iniciales. Entonces, por eso creo que debemos esperar a ver qué se pregunta, cómo se pregunta. A priori diría yo que incluso legalmente hay un impedimento, entonces por ahí de entrada ya tenemos una gran alerta. Entonces veamos qué se consulta y cómo se consulta y si es que procede, porque esto recordemos, y Gonzalo creo que nos puede especificar mejor esto de aquí, que la Corte Constitucional debe avalar en una parte del proceso la pregunta. Entonces creo yo que sí hay a considerar qué es lo que se pregunta, porque puede ser un tema técnico, al igual cuando se consultó sobre el tema del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuántos ciudadanos conocen qué hace el Consejo de la Judicatura? ¿Cuántos ciudadanos realmente están empapados del tema como para decir que esto realmente responde al voto popular y a los intereses de la ciudadanía? Entonces creo yo que esos son 2 aspectos que tenemos que tener al momento de considerar esta parte. Gracias, Ariana. Vamos ahora con Gonzalo Muñoz. Qué gusto. Buenos días, Gonzalo. De manera general, un criterio sobre esta intención del presidente de la República respecto de llevar a cabo esta consulta popular, y ya en lo específico, hago un tanto mía la pregunta de Fabricio en el sentido de si procede consultar al pueblo ecuatoriano respecto del sistema de justicia en el país. ¿Es pertinente? ¿Resuelve el problema? Bienvenido. Hola, buenos días Belkis, buenos días Fabricio, Ariana, un gusto compartir también este panel contigo el día de hoy. Una consulta popular siempre es una oportunidad de cambio, un ejercicio válido de democracia directa, donde el pueblo ecuatoriano pasa de ser un simple espectador a convertirse en un actor de los cambios democráticos en el país. ¿Qué sucede con lo que más o menos en líneas generales todavía ha anunciado el presidente de la República, porque no tenemos algo concreto en este momento? Ha anunciado que quiere hacer una consulta popular que implique un cambio profundo en la justicia ecuatoriana, y ha anunciado también la posible desaparición en el Consejo de la Judicatura. ¿Qué nos dice la historia de nuestro país sobre las consultas populares en materia de justicia? Tenemos malos recuerdos. Ya tenemos, por ejemplo, el ejemplo de lo que sucedió en el año 2011, donde se cambió la conformación al estándar constitucional de la forma de elección del Consejo de la Judicatura, y desde mi punto de vista eso nos ha traído varios problemas. ¿Por qué? Porque en cierta forma se politizó la conformación del Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto? Ahora pasa a ser elegido por la Corte Suprema de Justicia, por la Asamblea Nacional y también por el Ejecutivo, ¿no es cierto? Eso ha traído varios problemas también. De igual forma, ese rol que empoderó la vigilancia del Consejo de la Judicatura también fue problemático, principalmente porque recordemos lo que sucedió con la figura del error inexcusable, que ya fue declarado inconstitucional por la Corte también. Trajo varios problemas porque los jueces se sentían súper vigilados por el Consejo de la Judicatura, y ese poder, ese rol administrativo de control del Consejo de la Judicatura fue muy mal utilizado, permitiendo que se sancionen en muchos casos de manera indebida
a ciertos jueces y juezas de la función judicial. Ahora, vamos a analizar también en breves rasgos lo que implicaría, ¿no es cierto?, la eliminación del Consejo de la Judicatura, que si bien muchos de sus miembros y de sus vocales han cometido ciertos errores, no por eso se va a eliminar el órgano, porque si no, podríamos decir que hemos tenido en últimos tiempos contralores nefastos, y no por eso vamos a querer eliminar la Contraloría, ¿no es cierto? Podemos decir entonces que el Consejo de la Judicatura, si mal no estoy, se incluyó en reformas constitucionales que se realizaron en el año 1992. ¿Y con qué objetivo? Con un objetivo que es lógico. La función judicial, o más bien dicho, los órganos en sí de la función judicial tienen que dedicarse a algo en específico, en administrar justicia. Y como podemos ver, hasta el día de hoy, hasta en eso se demoran. Tienen una carga laboral, una carga judicial que es impresionante. Entonces tiene que haber un órgano que se dedica a ¿qué? Administrar. ¿En qué sentido? Compra de suministros, administración de salas. Alguien tiene que encargarse de decir, a ver, no, en la provincia de Pastaza se necesita solamente una sala, se necesitan tantos jueces. En Pichincha hay un tribunal de lo contencioso administrativo que se va a encargar de cubrir tantas provincias. En Cuenca igual. Alguien tiene que encargarse de eso, ¿no es cierto? Y a cierta medida también del rol disciplinario y en materia administrativa de los jueces. Anteriormente a la reforma del año 92, ese rol lo cumplía la Corte Suprema de Justicia, o sea, lo cual es un error. Lo hacían los mismos jueces, doctor Muñoz, los mismos jueces se encargaban de la parte administrativa de la función judicial antes de la reforma del año 92 que crea el Consejo Nacional de la Judicatura, como se llamaba en aquella época. Exactamente. Lo hacía la Corte Suprema de Justicia. Imagínese, Fabricio Belkis, y además se encargaba la Corte Suprema de Justicia. Entonces, aparte de tener que despachar todas las causas que tenían en las distintas en sus distintas salas, se encargaban también del rol administrativo de la función judicial. O sea, no me imagino a gente como el doctor Gonzalo Carolis, como el doctor Carlos Solórzano Constantine, como el doctor Gustavo Medina, tomando decisiones de compra de suministros cuando deben impartir justicia. Digo a presidentes que eran de esa época, doctor. Claro, entonces eso no sé no quiero adelantarme a cuál sería la alternativa que propone el presidente de la República ante una posible eliminación del Consejo de la Judicatura, pero claro, volver a ese sistema no tiene ningún sentido, no tiene ningún tipo de sentido. Y ahora también hay que analizar otra cosa. Es inviable una posible eliminación del Consejo de la Judicatura simplemente por una consulta popular. Recordemos que para lo que se puede realizar en una consulta popular de manera directa por el presidente de la República es un procedimiento de enmienda constitucional, es decir, algo que no implique ni la restricción de derechos constitucionales ni una reforma a la estructura del Estado. Y existe un dictamen de la Corte Constitucional relativo al Consejo de Participación, a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en lo que propuso el Comité de Institucionalización Democrática de Pablo Dávila, en el cual también planteaban la eliminación del Consejo de Participación y la vía que recomendó la Corte para órganos que están elevados a la Constitución de la República, como en este caso también es del Consejo de la Judicatura, y establecieron que la vía para su eliminación es la de reforma parcial, establecido en el artículo 442. En este caso, pues, si la Corte, yo estoy seguro que no va a cambiar de criterio, pero tendría en este caso que ir a 2 debates en la Asamblea Nacional con un tiempo de cada uno de 90 días, tendría que aprobarse con una mayoría de 70 votos y recién ahí ir a un referéndum aprobatorio para que proceda la eliminación. Entonces, por consulta directa no podría realizarse. Habría que seguir entonces ese procedimiento de reforma parcial, pero igual la ratificación necesariamente tendría que ir a las urnas, doctor. Tendría que ir a las urnas, exactamente. O sea, es correcto. Sí o sí en algún momento eso va a ocurrir. Y ahí yo le pregunto a Ariana Tanca, porque claro, en ir a las urnas, Ariana es politóloga y claro, quiero sustentar la opinión de Ariana sobre el tema netamente político. Las consultas populares, y decía Ariana en su primera intervención, Ecuador es un país junto a Uruguay, pero es un país, uno de los países de la región que mayor cantidad
de consultas populares ha hecho. Yo citaba en la primera parte de este noticiero, en la parte de mi comentario, hablaba del 86 de Febres Cordero, de las del 94 y 95 de Durán Ballén, de la del 97 para legitimar el internazgo de Alarcón y la caída de Bucarán, de la del 2006 de Alfredo Palacio, la de 2007 de Rafael Correa para la instalación de la Constituyente, el referéndum ratificatorio de la Constitución del 2008, la consulta de la metida de mano de la justicia, como le llamó el propio Rafael Correa en 2011. Tuvimos una consulta en 2017 sobre el tema de paraísos fiscales. Tuvimos una consulta en 2018 donde echaron abajo las enmiendas constitucionales de 2015. O sea, este país ha tenido un montón de consultas. El tema es que las consultas, Ariana, en algún momento terminan siendo en una especie de plebiscito de la popularidad o la imagen que tiene el gobierno de turno. ¿Podría ser ese el caso que nos ocupa, más allá de que es verdad? Hay un primer anuncio del presidente Lasso. Se habla de un año, faltan 13 meses más o menos, si es que finalmente madura la idea de la consulta, y cualquier cosa puede suceder. Quien quita que Lasso mejore o tal vez tenga un declive en su aceptación. ¿Eso cómo puede influir en el desarrollo de esa consulta, Ariana Tanca? Bueno, si tomamos, por ejemplo, voy a tomar en cuenta las consultas desde los años 90, porque en los años 90 se popularizó muchísimo en los países latinoamericanos la inclusión de mecanismos de participación directa, de democracia directa, perdón, en los diseños institucionales. Entonces, por ejemplo, bien mencionabas la de Sixto Durán Ballén, Fabián Alarcón, Alfredo Palacios, Rafael Correa y la de Lenín Moreno. De hecho, cuando todos los presidentes convocaron a una consulta popular, la mayoría gozaba de una aceptación mayor al 50%, y esto ustedes lo pueden comprobar y corroborar en el anuario de Sedatos, la última publicación que fue en el año 2019, y lo tomo como referencia porque han medido las elecciones, todas estas elecciones que mencionaba antes. El único caso atípico, por ejemplo, es de hecho Alfredo Palacio. Alfredo Palacio es, desde los años 90 hasta acá, el único presidente que convoca una consulta popular cuando su popularidad estaba tambaleando, e incluso le fue relativamente bien en esta consulta. Entonces, sí vemos una correlación entre consulta popular y popularidad. En muchos casos esto le ha servido para dar ese pequeño, digamos, ayuda. Y también, por ejemplo, un caso que aquí se ve clarísimo es la consulta popular de Sixto Durán Ballén del año 95, en el que él recibió un rechazo contundente por parte de la ciudadanía de cara a toda esta ingeniería que estaba haciendo a nivel económico y social, ¿no? Y este es el único caso que vemos desde los años 90 en consultas populares que se le vira la tortilla, ¿no? Pero sí hay una correlación muy clara entre consultas populares, popularidad, y que esto sea una herramienta de legitimación del Ejecutivo, además de ser un plebiscito de consulta para que la ciudadanía participe de estos temas. Yo mencionaba, por ejemplo, Ariana, saliéndome de los 90, yendo al 86, la consulta de Febres Cordero, que era una consulta, y eso también es interesante, ¿no? Febres Cordero en el año 86 pregunta a los ecuatorianos si estaban de acuerdo, y digo estaban porque yo no votaba en ese tiempo todavía, le preguntó a los ecuatorianos que podían votar si estaban de acuerdo con que los independientes puedan ser candidatos sin tener afiliación a un partido político. Febres Cordero pierde esa consulta, que se convierte en un plebiscito de popularidad en la mitad de su gestión. Y la misma pregunta la gana Durán Ballén 8 años después, en el año 94, Ariana. Correcto. Sí, como les comentaba, hay una relación muy clara y en Ecuador sí podemos decir que hay una tendencia que las consultas populares sirvan para legitimar al Ejecutivo de cara a conformar estas mayorías que necesitan, esta popularidad que necesita. Y como decía, tampoco es de extrañarnos, lo vemos en las ofertas electorales de todos los candidatos, todos en mayor o menor medida, todos hablaron de una consulta popular en diferentes temas. Entonces ya creo que es parte incluso de nuestra cultura política que nuevo gobierno, nueva consulta, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Uruguay, la mayoría de las consultas populares, en cambio, empiezan desde los partidos políticos, o sea, desde mecanismos de democracia directa que surgen desde abajo, ¿no? Entonces sí es interesante cómo en Ecuador se ha utilizado primordialmente desde el Ejecutivo como esta herramienta de legitimación. No es necesariamente bueno ni malo,
pero también tengamos en cuenta que dentro de nuestra historia política y parte de nuestra cultura política, nuevo gobierno, nueva consulta. Justamente porque, como les decía también, no es extraño que un presidente en Ecuador llegue sin apoyo del legislativo. Más bien, nuestra historia se escribe con presidentes, entre comillas, débiles frente al legislativo. Entonces, de ahí, y esto nuevamente es un resultado de nuestro diseño institucional, de nuestro sistema de partidos, de cómo se asignan los escaños, de todas estas fórmulas que tenemos en nuestro marco normativo que nos dan ciertos resultados. Nuevamente, ni bueno ni malo, simplemente es como una fórmula matemática, ¿no? Tenemos estos factores que nos dan este producto. Y dentro de nuestro diseño institucional, sumado a nuestro problema a nivel de institucionalización de los partidos, nos dan estos resultados. Regímenes presidencialistas que llegan con un presidente débil frente al Ejecutivo. Entonces ahí tienes opciones de consulta popular como parte de tu estrategia de gobernabilidad y los decretos. Entonces, nuevamente, ni bueno ni malo, es parte de nuestra cultura política, pero sí creo que hay que ponerle mucha atención a qué se pregunta y cómo se pregunta, porque ahí es donde las papas queman, ¿no? Sí han pasado, y no solo en Ecuador, veamos el caso de Venezuela, veamos el caso de Cuba, hay muchísimos, y no solo izquierda, pero también países de derecha, de cómo los mecanismos de democracia directa o incluso la institucionalidad democrática puede ser utilizada para minar la democracia, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que estar atentos al contenido de las preguntas y también como parte de nuestra rica historia de consultas populares, siempre vemos más o menos un patrón, que es unas 2 preguntas como de teddy bear, que nadie puede decir que no, y unas preguntas donde está, digamos, el corazón de la consulta popular. Entonces, creo que de llamarse una consulta popular, bueno, que ya no se prevé que van a ser para las elecciones, creo que tiene que haber un espacio amplio de socialización y de debate justamente para que los ciudadanos tengan las herramientas necesarias para decir sí o no dentro de su legítimo derecho. Correcto. Gonzalo, adicional a esta reflexión que ha hecho Ariana, ella también en una primera intervención al inicio de este debate hacía referencia a que habrá que conocer evidentemente las preguntas, si conectan de alguna manera con el sentir de la ciudadanía, que sabemos ahora mismo está gravemente afectada no solo por el impacto de la pandemia, sino también por el tema económico, la falta de empleo, entre otros aspectos. En este sentido, ¿cómo mira el ambiente social, el ambiente político y aún económico para llevar adelante la consulta popular anunciada por el presidente de la República? En estos momentos, el presidente todavía tiene un capital político importante, sobre todo por el tema de la vacunación. Igualmente, referente al tema de a la subida del salario básico, también le ha dado un influjo importante. Ahora, un tema también que se ha mencionado, incluso también lo mencionó el propio presidente de la República, es lo relativo a una posible envío a consulta popular de la ley laboral. Y aquí también tenemos otra cosa que es digna de analizar, porque han existido varias contradicciones del propio presidente, ¿no? Y es que en un inicio se dijo que se iba a enviar una ley, cuando se desmembró, llamémoslo así, la ley de creación de oportunidades, se dijo que iba a enviar una ley cada mes. Después ya no se envió cada mes, sino que se esperó para enviar el proyecto de ley de inversiones. Y ahora parece que lo va a repensar, incluso estaría analizando la posibilidad de enviar este proyecto de ley a una consulta popular. Pero ahora, si se lo quiere enviar como un proyecto de ley completo, tendría primero que ser rechazado vía urgente económica, según lo establece 140 de la Constitución también. Entonces, eso también tiene que analizarse, porque uno de los principales problemas, o si no es por decirle principal, después de los temas de salud o de emergencia sanitaria que está viviendo el Ecuador, es justamente la falta de generación de empleo o la falta de empleo que existe en el país, y eso está atacando de manera lacerante en estos momentos. Doctor Gonzalo Muñoz, yo le pregunto a usted justamente a propósito de lo que está pasando, de esta propuesta que de modo general ha hecho el presidente de la República. ¿Es una reproducción de lo que pasó en 2011, doctor Muñoz? Es decir, en 2011 el propio proponente de la consulta, el entonces presidente Correa, habló de la metida de mano en la justicia.
¿lo de hoy podría ser considerado igualmente una intención de metida de mano en la justicia, doctor Muñoz? Fabricio, intervenir en la justicia por parte de la función ejecutiva estuvo mal ayer y va a estar mal ahora. Sin duda se necesitan hacer cambios en la justicia siempre para mejorar, pero yo pienso que esos cambios se tienen que hacer de manera interna y desde la propia función judicial. Cuando un órgano externo, ya sea de una función distinta, ya sea la legislativa, ya sea la ejecutiva, interviene, esa politización, esa externalización dentro de otra función del Estado siempre va a terminar mal. No se pueden meter las manos en la justicia, sea quien sea el presidente que sea, siempre va a estar mal y va a terminar mal, se va a terminar politizando, se lo va a ver mal de afuera, por más que se tenga una buena intención, pero siempre va a terminar mal. Es una mala idea del presidente. Tiene que, si quiere realizar un cambio profundo en la justicia, si quiere mejorarla, la mejor manera es que se autodepure, ya sea por mecanismos de cooptación, por concursos públicos, desde la propia función judicial, que sí se lo puede hacer y es el mejor mecanismo para que se autodepure y mejore a sí mismo. Ariana Tanca, nos escribe acá una de nuestras oyentes, y claro, dice: los resultados de las consultas jamás han sido respetados. Con ese análisis que justamente hacía Ariana respecto de las consultas desde los 90 que hemos tenido, yo le pregunto si esta tesis que dice una de nuestras oyentes es así, si efectivamente los resultados de las consultas jamás han sido respetados o se han convertido en instrumento para la utilización del poder político de turno en ese momento. Ariana. Bueno, no todos los mecanismos de democracia directa son vinculantes. Eso por un lado. Y por el otro, a ver, pongamos la consulta popular, que creo que es el mejor ejemplo. El tema de los toros y los casinos, ¿no? ¿Y qué pasó? Ok, se prohíben los toros, se prohíben los casinos, pero todos sabemos que eso sigue pasando, ¿no? Creo que hace un par de semanas alguien había subido una foto a Twitter de esta corrida de toros que no era en Pichincha y que está como en este lindero de la ley. Lo mismo con el tema de los casinos. Todos conocemos que hay estas casas de juego clandestinas. Entonces, sí, si lo vemos desde esa óptica, existe la ley, echa la trampa. Entonces yo creo que va más por ese lado. De cómo, y ahí también es un ejemplo de las preguntas Teddy Bear, que les mencionaba hace un momento, ¿no? ¿Cómo yo le voy a decir que no a los toros? ¿Cómo yo le voy a decir, cómo me voy a oponer a esta propuesta de los casinos si la ludopatía nos está llevando en peso en el país? Son las preguntas, las preguntas ancla que le llaman algunos, ¿no? Eso. Claro, yo por ejemplo revisé las 10 preguntas, las 5 de referéndum y las 5 de consulta popular del 2011, y claro, de esas 10 uno se encuentra con 2 que terminaron siendo el corazón de esa convocatoria, que era la estructura del Consejo de la Judicatura, pero allí nos plantearon otras preguntas como los toros, como los casinos y qué sé yo, que terminan siendo preguntas ancla para que la gente termine votando a favor, porque digo, la respuesta del sí termina siendo lógica. Una sola respuesta, ¿no? Entonces, por eso creo que tenemos que ser muy cautos a qué se pregunta y cómo se pregunta. Estoy de acuerdo que estos temas suelen politizarse y que no se da el debate suficiente para que realmente haya esta decisión que no esté orientada por estoy a favor de y estoy en contra de, entonces mi voto se va a expresar de esta manera, ¿no? Este voto rechazo que existe, ¿no? Entonces, el tema de las consultas populares, sí, más que una falencia en cuanto a los resultados de la consulta popular, veo que es el tema que es parte también de la institucionalidad ecuatoriana, que es echa la ley, echa la trampa, entonces se deroga, se modifica algún tema en la normativa, pero no se ajustan los mecanismos para que se refuercen, para que de hecho se cumpla lo que se estipuló en la consulta popular. Y eso no solo pasa con las consultas populares, pero de hecho pasa con un montón de normas que se decretan, pero que no se contemplan los mecanismos para hacerle seguimiento o para que de hecho se cumpla. Entonces, creo que ese va por ahí el problema. De todos modos, en el caso de las consultas populares, normalmente no son vinculantes, pero el resultado pone un poco entre la espada y la pared a la Asamblea, ¿no? De
el pueblo se ha pronunciado en este tema, sobre esta cosa, y yo qué voy a hacer al respecto. Entonces, ese es el tema con la consulta popular. Correcto. Ahora bien, Gonzalo, el tema de la reforma al sistema de justicia del país no es el único sobre la mesa de debate. Digamos, sigue estando latente lo relativo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El presidente de la República ahora hizo referencia a que no se iría, digamos, por eliminar esta institución, pero sí que pueda haber enmiendas para modificar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Digo, sigue estando sobre la mesa de debate este tema porque continúan estas voces latentes que piden la eliminación total de este organismo. ¿Qué decir? Sí, Belkis, solamente una cosa antes, porque me pareció interesante lo que le preguntaron a Ariana y lo que se respondió. Por ejemplo, en la consulta popular de Alfredo Palacios, la tercera pregunta, si mal no estoy, implicaba que todos los recursos petroleros que superen lo presupuestado tenían que destinarse a la reactivación productiva y social. Entonces, eso no se ha cumplido nunca. Letra muerta, ya claro. Yo creo que nadie se acuerda. Nadie se acuerda. Es más, esa consulta a mí me parece que digamos, hubo 3 preguntas con respuestas absolutamente lógicas. ¿Quién iba a decir que no? De hecho, ganó la consulta. Pero me dio la impresión a mí que el presidente Palacio, que siempre tuvo la intención de convocar una consulta, terminó haciéndolo, la empató con las elecciones del 2006, terminó haciéndolo para, obviamente, cumplir con esa intención de convocar una consulta popular. Pero terminó siendo ineficaz esa consulta, doctor Muñoz. Absolutamente ineficaz. Yo creo que fue un capricho del presidente Palacio. Nadie le iba a decir que no, y analizando que, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, que siempre las consultas populares van a implicar un plebiscito del gobierno. Pues mucha gente, yo pienso que por ejemplo en el 2011 se podía darse cuenta de que muchas preguntas, como bien decían, aquí tenían carne, hueso y pellejo las preguntas, pero implicaban muchas de ellas la metida, por ejemplo, de la mano en la justicia. Pero claro, el presidente Correa tenía en ese momento un apoyo que sobrepasaba casi el 65-70%, y claro, fue un plebiscito que se apoyó en la consulta popular y la ganó con las justas, porque muchas preguntas, como decimos, implicaban cierta complejidad o de análisis profundo, pero las ganó a pesar de aquello. Pero claro, las del 2006, el Palacio era un presidente interino, un presidente que fue de cierta forma intrascendente al final, y lo hizo justamente terminando su mandato, unas preguntas, como decimos, de carácter totalmente intrascendente. Ahora, Belkis, sobre tu pregunta, yo pienso que en eso debería enfocarse el presidente de la República, en tema del Consejo de Participación Ciudadana, que justo vemos los líos que hay en este momento, pero no por las personas, ojo. Yo siempre me refiero a aquello que en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, a diferencia de lo que hemos logrado del Consejo de la Judicatura y de otros órganos democráticos, el tema supera a las personas. El Consejo de Participación Ciudadana es un órgano que desnaturaliza el Estado de Derecho, que no tiene nada que hacer en nuestro sistema democrático aquí en el Ecuador y a nivel mundial, que en lugar de promover la participación ciudadana la terminó estatizando. Y si bien yo estoy totalmente de acuerdo con que debe ser eliminado desde de plano, pero por la complejidad de este momento y por lo que tiene que hacerse de una reforma parcial, estoy totalmente de acuerdo en que vía enmienda, y lo puede hacer el presidente de la República con una consulta popular, se le resten sus atribuciones y estas pasen directamente a la Asamblea. Y claro, lamentablemente van a quedar sus potestades en este sentido de participación ciudadana, y aquí también tenemos que analizar eso. La participación ciudadana no tiene que ser promovida por un órgano, tiene que ser promovida por todos los órganos de la administración pública. ¿Para qué quedaría entonces el Consejo de Participación Ciudadana si le quitamos estas atribuciones, por ejemplo, de designar autoridades para que se devuelvan, en este caso al legislativo, como ocurría antes? Imagínate, Belkis, quedaría para promover ciertos casos de lucha contra la corrupción, que ya tiene la potestad, pues obviamente la Contraloría, la Fiscalía, y para promover ciertos concursos y veedurías en temas de participación ciudadana. Para eso. Ariana Tanca. Estoy de acuerdo con Gonzalo. El Consejo de Participación Ciudadana debe eliminarse por las formas correctas. No vaya a ser que, digamos,
o sea, eliminamos un error con otro error, pero realmente estatizar la participación ciudadana no nos ha traído ningún beneficio a nivel de país. Como bien lo mencionaba Gonzalo, es algo que bien puede asumir las otras entidades del sistema político. Y si nos remontamos, digamos, nuevamente a la región, si no me equivoco, es Venezuela y Ecuador que tienen una suerte de Consejo de Participación Ciudadana. No es que la participación ciudadana es parte del diseño institucional como estatizado en el resto de países del mundo, que normalmente la participación ciudadana se trabaja dentro de las veedurías ciudadanas, dentro del gobierno abierto, dentro de la formulación de políticas públicas, los cabildos abiertos, la silla vacía, etcétera. Todos estos elementos que ya están en nuestra normativa. Entonces, no es que si se elimina o se le modifican las funciones al Consejo de Participación Ciudadana, nos vamos a quedar sin participación ciudadana. No es el caso. Hay varios espacios dentro de nuestra normativa y más bien, quizás al no tener estas funciones que hemos visto desde que se implementó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha sido más político que ciudadano, más bien, si se va a quedar el Consejo, creo que sería, porque dentro de sus funciones también está capacitar a los ciudadanos y, digamos, hacer esta labor cívica en cuanto a los deberes, derechos y obligaciones que todos tenemos, que a mi criterio es algo donde es un punto muy flaco en cuanto a sus labores. Entonces, si ya se le van a modificar estas acciones y no se puede eliminar el organismo como tal, porque es parte de nuestro diseño institucional, entonces se debería quedar, como bien lo decía Gonzalo, como temas de veeduría ciudadana, pero también de alguna manera fomentando la participación de la ciudadanía en temas de, digamos, por ahora que se viene una consulta popular, que se organicen más, y aquí puede ir de la mano con el Consejo Nacional Electoral, que también dentro de sus funciones está la socialización. Los partidos políticos también tienen esta obligación de las escuelas de democracia, etcétera. Entonces, digamos que por ahí se puede hacer una cooperación interinstitucional para, digamos, activar a la ciudadanía en los temas de interés político. Pero ahí la idea sería, si por ejemplo mañana o pasado desaparece el Consejo. Está claro que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha cumplido con el rol con el cual nació desde la visión constituyente de Montecristi. O sea, se hablaba de un organismo netamente ciudadano para proveer la participación ciudadana, para ciudadanizar la designación de autoridades de control. Está claro que eso no se ha cumplido. Y a la elección de autoridades de control nunca fue ciudadana. No ha sido ni es ciudadana, eso no ha existido. Pero yo pregunto, Ariana, y luego también me gustaría una respuesta de Gonzalo, la solución sería, porque, digamos, el presidente Lasso ha señalado, tengo claro que no puedo eliminar el Consejo por la vía de una consulta, pero sí promover el cambio de sus atribuciones. La solución, por ejemplo, sería quitarle al Consejo la atribución de designación de autoridades de control y que esa asignación o esa atribución regrese a la función legislativa. Ariana. De lo que hemos escuchado, posiblemente sea así. En ese sentido, creo que no es algo extraño nuevamente para nuestro diseño institucional. Existen varios países que lo designan de esta manera y ahí lo que sí pudiera hacer el Consejo de Participación Ciudadana 2.0, mi criterio, es vigilar este proceso, ¿no? Que sirva para las impugnaciones y veedurías ciudadanas institucionales, que no sean como lo estamos viendo ahora en el tema de la Corte, que es muy espurio, que a pesar que existen los mecanismos institucionales y las instancias institucionales, parecen que los concursos son desordenados, y que cuando hay impugnaciones ciudadanas no se toman en cuenta. Entonces creo yo que por ahí también puede ir esta complementación a que, como no podemos eliminar el Consejo, que realmente en lugar de realizar los concursos, que haga esta parte del control, ¿no? Que puede institucionalizarse las veedurías ciudadanas y el proceso de impugnación, que sea mucho más abierto, más amplio, y que esto de cierta forma equilibre y que estemos seguros que la asignación está haciendo con las personas correctas y que atrás de eso no hayan votos de canje, etcétera, etcétera, y todas esas preocupaciones que todos tenemos porque también son parte de nuestra historia política, ¿no? Entonces creo yo que por ahí puede ser una respuesta salomónica al asunto. Gonzalo. Mi querido Fabricio, yo estoy ahorita conversando con uno de los periodistas
tal vez con más experiencia en temas legislativos en el Ecuador. No me haga poner rojo, Gonzalo, por favor. Yo que soy negro me pongo morado. No, pero es que es verdad. Y tú vas a conseguir conmigo que tal vez las mejores autoridades de control, y siempre van a haber errores, fueron nombrados, propuestas por el presidente de la República y elegidas por el Congreso Nacional. Siempre se van a cometer errores, ¿ya? Pero así ha ocurrido a lo largo de la historia nacional, y así sucede en todo el mundo. Sucede en los Estados Unidos, sucede en México, sucede en Brasil, sucede en todas las democracias más sólidas a nivel mundial, porque así funciona el sistema de contrapesos entre la función ejecutiva y entre la función legislativa. ¿Ya? Los mejores contralores, los mejores fiscales, ¿ya? Han sido propuestos de esa manera, porque es una forma, ¿ya?, de trabajar de manera conjunta entre las dos principales funciones del Estado. ¿Qué sí se tiene que agregar a este sistema, a diferencia de lo que sucedía en la Constitución del 98? Sí tiene que haber al interior de la función legislativa principalmente un análisis técnico que permita una veeduría o una participación ciudadana, ya mecanismos de impugnación ya de los candidatos que se propongan, pero desde luego, y eso no está en duda, que quien tiene que elegir o elegir, porque designar el paso final, ya es la función legislativa. Eso no cabe la menor duda. Así ha funcionado en toda nuestra historia democrática, y se degeneró lamentablemente un error en la Constitución de Montecristi. Tiene que volver esa atribución al Parlamento sin ninguna duda. Correcto. Ariana Tanca, rápidamente, reformas laborales sería también otro de los temas que se podrían eventualmente incluir en la consulta popular. ¿Cabe o no cabe? Finalmente, claro, el tema laboral es de interés de la ciudadanía, pero se pudo conocer en su momento parte de la intención del gobierno nacional a través de esta propuesta que se envió en un inicio al legislativo, fue retirada, y todavía estamos en espera de una propuesta definitiva. A criterio personal, pienso que incluir temas laborales, y sobre todo porque vimos de qué se trataba, dónde está parado el gobierno, y también vimos la reacción ciudadana en cuanto a al tema laboral. Si es parte de una estrategia política, creo que incluir un tema laboral en la línea que se propuso la primera vez podría no salir bien, ¿no? Porque creo yo que si bien se necesita una reforma laboral urgente que se adapta a nuestros tiempos, y no solo al siglo XXI, pero también a la pandemia que estamos viviendo y a las nuevas tecnologías que hoy tenemos, es un proceso que se necesita un amplio debate y socialización. No vaya a ser que se pregunte una pregunta polémica y la consulta se convierte en un tema de o apoyo o rechazo al presidente, ¿no? Entonces ahí podría correr el riesgo que todas las preguntas sean rechazadas, como pasó en el caso de Sixto Durán Ballén, ¿no? Que una consulta el año anterior le fue de maravilla y el siguiente año le fue muy mal de cara a toda esta conmoción institucional que había. Y si bien no son momentos políticos iguales, sí hay que leer el momento político, y creo yo que un tema laboral podría, digamos, convertir a la consulta, y sobre todo si ya preguntamos sobre el tema de justicia, se podría volver esto en un tema de o un voto de confianza o un voto de rechazo, ¿no? O apoyo o estoy en contra del presidente, y en función de eso yo voy a dar mi voto. Entonces, un tema laboral definitivamente, y lo hemos visto todos, es un tema absolutamente polémico, y es un tema que a mi criterio, no tiene que darse en un contexto tan politizado, porque las reformas son necesarias, y por eso creo yo que el debate es esencial en la Asamblea, y no solo en la Asamblea, pero también al interior de los partidos políticos, y que también los partidos políticos a su vez discutan eso con sus votantes, con sus electores, y es necesario tener este debate, y es necesario que este debate no se dé en términos estoy a favor de uno y estoy en contra del otro, ¿no? Estoy en contra de Lazo, entonces voy a actuar de esta manera, o estoy a favor de Lazo y voy a actuar de esta otra. Yo me pongo a pensar, hablando Ariana, perdón, me pongo a pensar, hablando de los temas laborales, en una de las dos consultas de Durán Ballén, cuando preguntó el tema del seguro social, ¿ya? Y obviamente hubo toda una movilización de los sectores sindicalizados en contra de esa pregunta. Me pongo a pensar en eso, Ariana. Correcto, lo hemos visto. Entonces, si es parte de una estrategia
política y es parte para consolidar estas mayorías. Hemos visto que el tema laboral, de hecho, es el punto de la discordia. Entonces, en ese sentido, si se incluye un tema laboral en la línea, porque puede ser un tema laboral que, digamos, todos podríamos estar de acuerdo y que puede ser parte de las preguntas ancla, pero si es parte de estas preguntas que son necesarias para la gobernabilidad o para la gobernanza y para la mejoría del país, yo creo que esta pregunta en particular sería bastante polémica y esta pregunta en particular se reduciría a una polarización: estoy a favor, estoy en contra, y yo voy a dar mi voto en función de eso. Y ahí es cuando creo yo que se pierde la virtud de los mecanismos de la democracia directa, porque al final del día es para expresarnos, para apoyar la institucionalidad del país y que venga de esta reflexión ciudadana. Sabemos que eso casi nunca pasa, pero ahí creo que poner un tema laboral sería bastante riesgoso, sería bastante polémico y podría virar la tortilla en cuanto a la consulta popular, a menos que haya una campaña de comunicación, socialización, etcétera, pero a mi criterio creo que ese debate tiene que darse en la Asamblea y no solo en las urnas. Gonzalo. Yo coincido totalmente con Ariana, principalmente porque, como les mencionaba anteriormente, el tema del desempleo en el Ecuador es una realidad lacerante sumamente grave. Arriesgarla a un plebiscito, en este caso electoral, es muy, muy, muy grave, un riesgo muy grande del presidente de la República. Yo no lo haría. Sí propendería que sea la Asamblea Nacional, como el órgano legislativo en este caso, quien la trate de manera, en este caso, responsable, la analice a profundidad, y ya sea o por un proyecto económico urgente como ha ofrecido y ha dicho que la va a enviar el presidente de la República, en el plazo de 30 días la apruebe. Esperemos que no, sino que la trate de forma responsable y no se la rechace. Pero sumamente arriesgado, y coincido totalmente con el símil de la consulta popular que se realizó en el año 95 referente al tema del seguro social. Me parece sumamente complicado enviarla por esa vía. ¿Por qué? Porque ya en el tema, en una consulta popular, se desvía del tema técnico como tiene que ser tratado un proyecto de ley tan importante, tan necesario para el país, y pasa ya a tratarse simplemente el tema político. Y en ese momento vienen las tergiversaciones, otro tipo de análisis, donde ya el tema realmente importante como el laboral pasa de lado, y realmente eso sería nefasto, no solamente para el gobierno, que podría realmente perder la consulta, sino realmente para el Ecuador, que sí necesita una ley laboral, porque la que tenemos actualmente realmente necesita ser o derogada, que realmente no va a suceder, pero sí realmente se requieren nuevas modalidades laborales, porque las actuales lamentablemente fomentan, o como yo he dicho en varias ocasiones, una contratación forzosa, ¿no? Y eso es lo que está realmente afectando gravemente el mercado laboral en Ecuador, y no podemos seguir así. Yo pienso que el presidente tiene que darle en este momento una prioridad a esta normativa laboral, y no puede esperar realmente una consulta popular para ver qué pase, con un alto riesgo de fracaso lamentable. Al final me parece que todavía debe correr muchísima agua bajo el puente. Digamos, el primer semestre de este año va a ser clave, porque ya en el segundo semestre ya tendremos claridad sobre un poquito cómo se van a definir las cuestiones del juego político de cara a las seccionales del 2023. Habrá que ver qué pasa con la economía, habrá que ver qué pasa con la reactivación, la posición de los sectores sociales, que también será fundamental, los números que exhibe el presidente de la República. Creo que todos esos factores que terminan configurando complejidades del quehacer político de la República serán decisivos para una decisión. Al final es un anuncio que ha hecho el presidente, pero todavía nos falta conocer mayor detalle, mayor condumio justamente de lo que podría ser esa consulta. Les quiero agradecer a los dos, Ariana Tanca desde el punto de vista político, a Gonzalo Muñoz desde el punto de vista jurídico. Gracias, estimados amigos, por haber participado en esta tertulia. Que tengan una buena mañana. Muchas gracias, Belkis. Gracias, Fabricio. Igualmente, gracias. Gracias, muy gentiles, muy amables. Veamos qué pasa, ¿no? Veamos qué pasa, porque el presidente hace el anuncio de modo general el viernes. Ayer
ya le agregó un ingrediente que es el tema de la judicatura. No tenemos claridad sobre el tema laboral. Se hablaba de que este mes de enero, al menos ese fue el anuncio en el último tramo del 2021, iba a poner a consideración del país o de la sociedad los temas laborales. Todavía no lo ha hecho. Estamos 19 de enero y todavía no ha hecho ese ejercicio el presidente de la República. No sabemos si lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. El tema, digamos, está muy complejo y está muy verde, pero ya nos pusieron a debatir justamente la posibilidad de una consulta popular. Ahí tienen el criterio de nuestros invitados. 8:28 en la primera hora. Voy a la pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.